Muy buenas, saludos. Harley Mitchell Morán, su anfitrión en Shock Multimedia para una nueva edición de La Conexión Ambiente y Desarrollo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Miguel Antonio Bernal, que es muchas cosas, catedrático universitario, ha participado en política y actualmente es el secretario presidencial para la reorganización del Estado y asuntos constitucionales. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, licenciado Mitchell. Un placer estar acá con ustedes en Shock Radio y en su programa La Conexión Ambiente y Desarrollo. Agradezco infinitamente la hospitalidad que se me brinda de poder intercambiar opiniones y demás que usted tengan a bien. Sí, es muy importante que lo hagamos porque todo elemento de ambiente y o desarrollo tiene que pasar por el marco jurídico, y quién como usted, como constitucionalista, que nos pueda orientar sobre las líneas maestras de cómo el ambiente y desarrollo deben manejarse, lo más importante, dentro de una administración pública. Y quería empezar la entrevista porque desde la primera vez que pude contemplar sus enseñanzas, a principios de los años 90, no digo el año exacto para que no tirar tanta cédula, mucho ha llovido desde ese tiempo hasta hoy. Y aquel marco, uno de los marcos que lo define es el de la Universidad de Panamá. Pudiera, para comenzar y para poder ponernos en ambiente, comparar la educación superior de Panamá de los años 90 hasta el año 2025, especialmente en materia de derecho. Bueno, déjeme decirle, y lo digo con mucha tristeza, porque como usted sabe, pues ya llevo yo más de medio siglo enseñando. La decadencia de la Universidad de Panamá, sobre todo en lo académico, es imparable. Es decir, vamos cuesta abajo como nunca antes había vivido, y eso está repercutiendo en el acontecer nacional, puesto que estamos, como universidad pública, no estamos a la altura de la evolución que ha tenido el conocimiento, de la revolución de inteligencia que vive la humanidad. Y la universidad se ha convertido pues, en un lugar donde se practica clientelismo, populismo, pero lo que menos se practica, contrariamente a décadas anteriores, una enseñanza científica, la investigación, la innovación, la creatividad, la tecnología, y eso contribuye mucho a esa situación tan nefasta que vive la educación en general en nuestro país. ¿Y qué opinas sobre el auge de la universidad privada o la educación superior privada, que parece ser consecuencia de aquella decadencia? Definitivamente que es consecuencia de las falencias que hace gala las universidades de Panamá y el resto de universidades públicas. Entonces eso ha llevado a una, podemos llamarla una proliferación de universidades particulares que no todas están a la altura de lo que debe ser una entidad académica, pero quien le abre las puertas a todas esas universidades particulares es la Universidad de Panamá, puesto que por parte de la Constitución todavía vigente le da a la Universidad de Panamá el monopolio absoluto de decir quién puede y quién no puede abrir una universidad particular. Y eso se ha convertido también en una especie de negocio. Ahora mismo me enteré el otro día que hay más de 850 solicitudes de parte de universidades particulares para empezar a enseñar determinadas carreras, y algunas tienen hasta 5 años esperando que la Universidad de Panamá les dé el visto bueno. Pero ahí todo parece que hay un peaje que hay que abonar previamente para poder lograrlo. Oiga, eso es terrible, porque si la educación empieza así, los educandos, lo que son productos de la educación, entonces, bueno, ¿cómo quedamos? Mire, el sector estudiantil, en mi opinión, está en orfandad absoluta, institucionalmente hablando. Primaria, secundaria y universidad, mejor ni hablemos, tanto oficiales como particulares. ¿Pero por qué? Porque nosotros le hemos dado la espalda a la educación como sociedad, no estamos interesados, creemos que este es un problema de los educadores, que este es un problema de todos, como la mayoría de las cosas, porque la educación, y usted lo sabe mejor que yo, es un derecho humano y es un derecho fundamental. Pero en Panamá es cualquier cosa menos un derecho. Aquí todavía nosotros tenemos una masa poblacional que no recibe la enseñanza que debe recibir. Aquí todavía, en vez de eliminar, se multiplican las escuelas rancho. Las condiciones estructurales, para no hablar de el contenido de las materias, pues realmente no está a la altura del siglo XXI. Aquí no nos hemos dado cuenta que hace 25 años empezó un siglo nuevo,
un siglo que debe ser de innovación, de tecnología, de progreso, de un mejor ambiente desde todo punto de vista, no solamente el ambiente estrictamente ecológico, sino también el ambiente en el que una sociedad tiene que desenvolverse para poder disfrutar de su seguridad jurídica, de su calidad de vida y de tantas cosas que son ya, en mi opinión, derechos inalienables. No, dígamelo a mí, que he contemplado como la ley 10 de 1992, que era la de educación ambiental, que ya venía tarde, Sí. porque los principios de la educación ambiental se dieron en 1977. Imagínense, en Georgia, Tbilisi, todavía estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa ley la derogaron porque un diputado quería ser el autor de la ley de educación ambiental y se convirtió en la ley 38 de 2014. Ninguna de las dos se ha cumplido. La parte ambiental no está en el pensum académico de ningún tipo de sitio. No, y mire usted que el desarrollo que ha tenido toda la concepción, consideración, institucionalización del medio ambiente es una cosa verdaderamente admirable. Recientemente hubo una convención mundial sobre el agua, que es un derecho ambiental básico, y más en un país como el nuestro debería serlo, pero nosotros estamos próximos que no solamente sea Chitré o Herrera y Los Santos los que estén sin agua. La ciudad de Panamá está a un tris de que se quede sin agua porque la planta potabilizadora de Chilibre hay un transformador que murió y el otro está en cuidados intensivos. Y el día que eso pase, yo no sé qué vamos a hacer, y eso yo no veo que haya un interés ni de parte de la población ni de parte de las autoridades correspondientes para dar la solución a ese peligro inminente que hoy está encima de nosotros. Entonces, en materia ambiental, yo sí creo, Michel, que hay que seguir empujando la carreta, como se dice, seguir insistiendo como la gota corada a la roca. El medio ambiente debe ser una preocupación de todos, sin excepción, no solamente de los gobiernos, las autoridades, sino de nosotros todos como ciudadanos, y promover un poco más ese cuidado ambiental. Por ejemplo, la ciudad capital está huérfana de una arborización que se requiere. Aquí se podían sembrar miles de árboles aunque sea para disminuir un poquito el calor. En los techos de los edificios que son planos o las casas son planas y se podían poner como en Río de Janeiro, que se ponen plantas para minorar, o sea, se pueden hacer tantas cosas. Pero ¿qué va? Yo no veo interés de parte de las autoridades ni hablar. El alcalde anda en todo, menos en sembrar un árbol, que debería tener una tarea cotidiana de él y de todos los representantes de, no uno, sino 10, ¿no? Y están poniendo como tarea. Antes en las escuelas había los huertos escolares, ya desaparecieron. Hay tantas cosas, vamos para atrás en vez de ir hacia adelante. Usted que es de Los Santos, ¿cómo se sintió con el tema de Río La Villa? Bueno, eso era una cosa que, como decimos nosotros, después que pasan las cosas se veía venir. Eso no es nuevo, porque las porquerizas mandan, y no la ecología, y no el ambiente, y no la protección. Mire, nosotros podemos vivir sin electricidad, los humanos, y sin celular, aunque muchos se morirían, pero no podemos vivir sin agua. Y mire lo que está pasando en Azuero. Ya se lleva más de 3 meses sin agua, ya ni se reparte agua. Guararé está en plena fiesta, sin agua. ¿Todavía, profesor? Sí, todavía. Y ya no reparten ni siquiera las botellitas que antes repartían. Entonces los que venden agua están haciendo su agosto. O sea, este es un desorden horrible. Que yo me pregunto, ¿pero qué nos pasa a los panameños que no somos capaces de poner un poquito de disciplina en un sinnúmero de cuestiones? ¿Ve? Cuando empezó el problema del agua, en los mini supers y supermercados vendían una botellita chiquita en 2 balboas. O sea, pues enseguida la gente busca cómo lucrar. Entonces, ahora el problema del agua sigue y me temo que va a seguir todavía algunos meses más. Perdón, algunos meses más va a seguir. Eso es lamentable, profesor. Y entrando al plato fuerte de esta conversación, el cambio constitucional que usted siempre ha luchado por él y que actualmente ha encontrado una plataforma gubernamental para que el mismo pueda ser difundido en la sociedad, ¿cómo solucionaría los problemas de los que acabamos de hablar y muchos más? Sí, a mi modesto entender, Michel, mire, yo creo que la alfabetización constitucional, que es la fase en que nos encontramos, juega un papel crucial. Hay que informar, instruir, educarnos, y sobre todo en estos temas que hay muy poca educación y muy poca conciencia cívica. Nosotros esperamos que de lograrse como se debe lograr ese cambio constitucional,
hay temas que tienen que ocupar un lugar primordial dentro de la normativa, y no solamente a nivel del rango constitucional, sino también en código y todos los reglamentos, estatutos necesarios, porque estamos muy atrasados. Y ese atraso está afectando no solamente la calidad de vida, sino también, yo diría que hasta la salud mental de la sociedad. Esta es una sociedad que está más enferma de lo que aceptaría. Y se ha ido enfermando con el paso de los años porque hay una dejadez de parte de la sociedad en beneficiarse de los progresos que la humanidad está alcanzando en distintos aspectos, no solamente en aquello del carácter estrictamente científico, sino también en un punto fundamental que es el ambiente, el desarrollo, que hoy en Panamá, pues yo no lo veo que asome de verdad, puesto que las desigualdades son demasiado grandes. El sistema no ha sido hecho para arropar o para promover, para proteger, para divulgar y defender todos los asuntos del medio ambiente. Entonces, la población misma no ha tomado, salvo ciertas unidades o sectores, no han tomado lo que podemos llamar la conciencia necesaria de cuán importante es que estos temas formen parte de lo cotidiano, no de vez en cuando. ¿Cómo un sistema como el nuestro pudiera evolucionar de modo tal que el ambiente y el desarrollo no se vean como antagónicos, sino como ha ocurrido en otras sociedades, compatibles e incluso una catapulta para el bienestar de las poblaciones? Es un problema cultural, esencialmente cultural. Yo creo que solo la educación nos puede rescatar. Entonces, en ese terreno hay que multiplicar de una manera efectiva, real y decidida los mecanismos, las herramientas, los procedimientos que estamos dando. Nosotros tenemos unos vacíos culturales que nos están haciendo, repito, un daño irreparable en algunos casos, porque el tejido social se va descomponiendo. Entonces, eso me ha llevado a mí a plantear lo que antes era una hipótesis, para mí al menos, y llevarlo a tesis de que nosotros cada día somos menos una sociedad y somos un lugar donde vive gente, y no es lo mismo. Porque para ser sociedad hay que llenar ciertos requisitos, pero nosotros no estamos llenando ni siquiera los más elementales que corresponden. Si quiere, sin querer apartarme del ambiente y desarrollo, vámonos al terreno de la cortesía y los buenos modales. Eso ha desaparecido en este país prácticamente. Entonces, una sociedad democrática, progresista, humana, no se puede construir sobre la base de claudicaciones éticas. Entonces, hay cosas que tienen que estar, como decimos nosotros, cajoneras, y no lo están. Por eso la importancia de un cambio constitucional, no por el prurito de darnos una nueva constitución solamente, sino para que se vayan estableciendo ya una serie de procedimientos, comportamientos, actitudes, caracteres propios de una sociedad moderna como debe ser la nuestra. Nosotros tenemos un papel que cumplir, nosotros no somos una isla dentro del mundo de Estados y naciones, y nosotros no podemos darle la espalda a la responsabilidad que tenemos, para empezar con nuestra propia población, porque mire, aquí nos han metido en el coco, como dicen los pelados, que la riqueza más grande de Panamá es el canal. No, la riqueza más grande de Panamá somos nosotros, su población, y la estamos descuidando. ¿Por qué? Porque nos hemos ido por un lado absolutamente contrario, y ese descuido se refleja, en mi modesta opinión, particularmente en los asuntos ambientales y lo que se llama hoy en día desarrollo sostenible, que no es otra cosa que tener una sociedad mucho más igualitaria. Nosotros no podemos seguir con estas desigualdades, porque son un verdadero peligro. Eso es lo que nos hace, en mi opinión, estar sentados en un barril de pólvora que en cualquier momento puede estallar. Eso es importante, y me ha llamado la atención de que, a diferencia de muchos interlocutores sociales que culpan a un elemento del Estado, que es el gobierno, o los gobiernos, porque para ser educado, esta es una nueva etiqueta, ya se habla no del gobierno, sino los gobiernos, para distribuir la responsabilidad, que no es que esté mal, sino que no es el gobierno sino parte de la sociedad que después de un proceso electoral llega a gobernar, o los servidores públicos de vieja data, que son también parte de la sociedad. Así que al final es indisoluble el gobierno de la sociedad que lo provoca. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, fíjese, estructuralmente hablando, nosotros con este estatuto constitucional que fue impuesto hace 53 años, o sea, mire cuánto ha cambiado el mundo en medio siglo, y nosotros seguimos manteniendo una camisa de fuerza que no nos deja avanzar. Entonces aquí hay un hiperpresidencialismo que hace que la culpa de todo la tiene o el presidente de la República o el gobierno. Y nadie se mira en el espejo para preguntarse, bueno, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos? Porque queremos que todos nos lo hagan. Aquí hay un clientelismo, un populismo, un electoralismo que está haciendo un daño
ya no solamente institucional, sino también de ese ambiente social que debe reinar para que nosotros tengamos más capacidad de debatir, conversar, disentir y no estar todos los días. Mire, hemos llegado a un punto, en mi opinión personal, 57% de la población le va a decir que no es viernes porque lo dice él. Allá hemos llegado, o sea, a mí me parece que estamos nosotros viviendo una, ¿cómo le podemos llamar eso? Una disritmia cívica muy, muy peligrosa. No, yo también lo pienso así porque la constitución política exacerba el centralismo Exacto. del país. Exacto. Y acá yo sé que usted es el entrevistado, pero tengo una tesis donde quizás en 1904 la única manera de unir sitios tan disímiles como Alange, con Darién o con San Andrés, casi es parte de Panamá, pero decidieron ser colombianos. Son sitios disímiles incluso en el corazón, pero quizás el centralismo hubiera sido la fórmula para poder unificar a una república que todavía algunos sitios estaban tan aislados, es lo que opino. Sin embargo, actualmente el centralismo es tan exacerbado que lo que usted acaba de decir. En otros países el sistema de agua y alcantarillado sanitario lo tienen los municipios y aquí en Panamá lo tiene el IDAN, cuyo presidente de junta directiva es el ministro de Salud. Es decir, que finalmente el presidente es el que te tiene que resolver el problema del agua hasta la última esquina del país. No, sí, y es algo absurdo en el mundo moderno. Esa es una observación muy válida y que es una de las cosas que nos debe llevar a participar como ciudadanos en buscar los mecanismos y las alternativas de cambio que se requieren hoy por hoy en cosas como esa. Ahora, se le puede atribuir una gran responsabilidad de esta situación hoy en día a la decapitación que sufrió el régimen municipal en Panamá en 1972 con la nueva constitución que se impuso. Yo creo que en esas cosas nosotros tenemos que volver al régimen municipal y tenemos mucho que aprender de otros países de América porque el municipio es la institución que más se ha desarrollado en todos los países de nuestro continente. Si usted va a ver la municipalización en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en el mismo Salvador, es una cosa verdaderamente que da envidia, mientras que aquí no hay municipio y lo que hay es un desorden administrativo horrible. Y lo que usted mencionaba también de la formación de servidores públicos, tenemos que mejorar la educación de los servidores públicos de una manera decidida y de lo más, diríamos nosotros, consciente de que el servidor público, como lo indica su nombre, está al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio del servidor público como pretenden algunos. No, incluso te lo dicen, sí, de que hay que proteger a la institución, de que hay que proteger a la entidad, cuando en realidad el que busca la protección es el ciudadano. Claro. ¿Cómo Panamá ha sobrevivido tanto tiempo sin una ley de administración pública? Bueno, casualmente ese es uno de los vacíos tan grandes que nosotros tenemos. Lo conversaba el día pasado con unos colegas profesores que, por ejemplo, Ecuador aprobó hace poco una ley de servidor. Si usted me lo pregunta, ya haría copy-paste, porque nosotros no podemos seguir con esas concepciones de carrera administrativa y una ley para cada profesión como se tiene aquí en Panamá, una ley para esto, para lo que es. Aquí tiene que haber una ley de servidores públicos que conlleve, entre otras cosas, no solamente el respeto a la carrera, a la permanencia, sino también a la necesaria formación y educación, porque no es lo mismo ser un ciudadano común y corriente que ser un servidor público. No importa en qué sector usted se desenvuelva, y usted adquiere un doble compromiso, el compromiso como ciudadano y el compromiso como servidor público. Pero como aquí manda el clientelismo, la partidocracia, el electoralismo, y no hay esa formación ciudadana, ese civismo. Ese es uno de los vacíos más grandes que nosotros tenemos hoy por hoy, y es en parte responsable de ese comportamiento tan, ¿cómo le podríamos llamar? Abúlico, es decir, de poco me importa, que se tiene frente a las situaciones que estamos viviendo. Y el otro extremo, profesor, cuando existen estallidos sociales, se tranca la Panamericana, se incendian vehículos, se tiran piedras a la gente, que, bueno, en la Universidad de Panamá pasa cada 3 semanas. Aquellas manifestaciones, muchas personas piensan que son civismo. El hacer daño a la empresa privada, el hacer daño a otro. Mira, el derecho a protestar es un derecho adquirido, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la organización, a la circulación. Pero hay protesta y protesta. O sea, yo soy partidario de que nosotros debemos tener una educación de no violencia, pacífica. Los problemas, por muy duros que sean, hay que resolverlos
dialogando, debatiendo, concertando, pero no la violencia. Lo que pasa es que la gente va a la violencia cuando ya no le abren puertas, caminos, ventanas para poder expresar su desacuerdo con algo. Por eso le decía hace un momento atrás que nosotros estamos sentados en un barril de pólvora, porque aquí no hay mecanismo de participación ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? Salen 4 madres, por lo general solteras, con un niño en los brazos a protestar porque no hay agua en su comunidad y le mandan 200 antimotines en vez de mandarle a una autoridad civil que vaya a conversar, a dialogar, tener equipos de gente que sepa dialogar y que sepa enfrentar este tipo de situaciones. Entonces nosotros no podemos seguir con esa... El derecho no se lleva con la arbitrariedad. Y aquí hay demasiada arbitrariedad todavía, pero es producto de un sistema que surgió a un momento dado para una situación determinada que ya pasó. O sea, lo que yo nunca he terminado de entender es cómo cayó la dictadura y no cayó su constitución. Mientras tengamos la constitución, y eso lo voy a seguir diciendo hasta el último de los días, mientras sigamos dentro de esta constitución, no vamos a avanzar ni a la velocidad ni con la profundidad de los cambios que se requieren hacer en nuestra sociedad por todos lados. O sea, esta es una cosa, y mire, le comento nada más una cosa así reciente. Yo estuve el sábado en un homenaje al doctor Pedresi que le hicieron en el Instituto Nacional. Yo no soy institutor, pero yo salí de ahí muy triste cuando yo vi las estructuras de ese monumento histórico, cómo se está viniendo abajo. ¿Y a quién le importa? A nadie, ni a los que han sido institutores, ni a los que son, ni a los que van a ser, ni a gente que le debería importar. Cuando se venga abajo, entonces vamos a decir, Dios quiera que no se le ocurra hacer lo que han hecho en con otras construcciones, como la embajada americana que la mandaron a demoler. Aquí hay una... ¿cómo decir? Una proclividad a la depredación que es verdaderamente asombrosa, que nadie quiere conservar asuntos que tienen un papel, que han jugado un papel histórico en la formación, y por eso es que nuestra identidad nacional anda al garete, como arriera sin pestañas, y la estamos perdiendo. Sí, definitivamente, profesor. ¿Algún mensaje final que quiera destinar a nuestra audiencia? Bueno, en primera instancia, agradecerle infinitamente la hospitalidad, la oportunidad de conversar con usted, siempre me es grato, y mi mensaje a la población es que participemos. Ese es un verbo que tenemos que conjugar permanentemente. Y la mejor manera de conjugarlo es contribuyendo cada uno de nosotros a que este país cambie, aportando nuestras ideas, nuestras ideas alternativas, propuestas, y yo creo que así vamos a poder llegar de una manera más efectiva hacia un nuevo ordenamiento constitucional que sea no un fin, sino un medio para poder que este país se encamine por los mejores derroteros, puesto que Panamá debería estar en la cresta de la ola y estamos bien lejos de ella. Bueno, muchas gracias, profesor. No? Y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos nuevamente en otra edición de La Conexión Ambiente y Desarrollo. Y esta conexión se logra bajo un sistema jurídico coherente y moderno. Muchas gracias.